Entonces, el objetivo fundamental de la clase del día de hoy es poder realizar ejercicios con el teorema de la divergencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una serie de problemas en diferentes sistemas coordenados. Vamos a hacer una grabación ejercicio a ejercicio, donde arrancaremos por el trabajo con coordenadas cartesianas. Entonces, básicamente, la aplicación del teorema de la divergencia, lo que me dice es, intente calcular, ¿cierto?, la densidad de flujo eléctrico o el campo eléctrico en función de una carga conocida. ¿Listo? ¿Qué sucedía con la ley de Gauss? Que para la ley de Gauss, el trabajo o conocimiento de esa teoría solamente me permite resolver problemas específicos o simétricos. Sin embargo, para el trabajo ya con la divergencia me permite resolver problemas de manera general. ¿Por qué me permite resolver problemas de manera general? Y lo voy a escribir aquí. Porque me permite relacionar, ¿cierto?, la carga que yo tengo encerrada en una superficie cerrada por la densidad de flujo eléctrico con el producto escalar del área o del delta área que los está rodeando. Y eso a su vez es la integral triple de volumen, ¿cierto?, de rho sub b en un dB, que se convierte por la ley de la divergencia en la integral de volumen de nabla punto la densidad de flujo eléctrico en un volumen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En realidad, tenemos que partir de que siempre conocemos algo. Entonces, gracias a los elementos de medición, ya que a medida que fue pues, no sé, digamos, evolucionando la teoría de la electricidad, pues nosotros podemos medir el D. Es decir, nosotros podemos llegar a encontrar cuál es el valor de D en un determinado espacio. Eso tiene una ventaja grandísima, porque si podemos encontrar cuánto vale D en un espacio, pues automáticamente nosotros vamos a poder calcular su densidad volumétrica de carga inicialmente y después de su densidad volumétrica de carga, la carga que tiene acumulada. Ese método que ustedes están observando se conoce como el teorema de la divergencia. Entonces hay dos formas de hacerlo. Si yo conozco el D, lo puedo hacer por la integral del área, ¿cierto? Es decir, buscar las 6 caras que siempre tiene cualquier elemento e integrarla en un área, o hacer una doble integral, ¿cierto?, en cada una de las caras, o sea, serían 6 integrales dobles, o calcular la divergencia, que es nabla.e, y hacer una integral triple. En cualquiera de los dos, como es evidente, debería darme el mismo resultado. Así que lo que vamos a hacer hoy precisamente es realizar algunos ejercicios con ese mismo resultado. Entonces, nuestro primer ejercicio va a estar en coordenadas cartesianas. Y como les decía, pues es normal que nos entreguen el objeto y la densidad de flujo eléctrico. Pues supongamos que nosotros tenemos un D o una densidad de flujo que ha sido captada por unos métodos experimentales. Bien, ¿cómo se puede captar? Con un sensor de campo eléctrico. Me puedo decir, yo puedo tomar la posición del sensor de campo eléctrico, me puedo decir, mira, que hay tanto campo eléctrico en esta posición, y saber dónde está la fuente. Si nosotros podemos hacer eso de manera automática, podemos establecer una ecuación de campo o de densidad de flujo eléctrico. Una vez tenemos esa densidad de flujo eléctrico, a mí me interesaría saber cuál es la carga que tengo acumulada en ese resultado. Entonces, si yo quiero almacenar cuál es la carga que tengo acumulada, pues yo lo que intentaría hacer es resolver el ejercicio de manera puntual. Entonces voy a hacer una variación sobre el ejercicio que tiene el libro para que podamos trabajar de manera tranquila en nuestros... ¿Me dan un segundo, por favor? Listo, muchachos, para que podamos trabajar con nuestro ejercicio. Entonces, D es un vector, ¿no? Ese vector, pues, originalmente el libro me parece como 2xy a sub x, estoy hablando de la página 74, más x cuadrado a sub y. Voy a hacer una variación, una ligera variación, ahí solamente voy a cambiar los resultados. Entonces, aquí le voy a colocar y cuadrado en la dirección a sub x. Listo, y le voy a invertir el signo. Menos, no sé, un número, voy a colocarle 3 para que sea impar. XYZ en la dirección a sub y, más 2 en la dirección sub z. Bien,
Y queremos calcular la carga que está encerrada en unas áreas específicas, como es coordenadas cartesianas, y yo quiero un cubo. ¿Listo? ¿Por qué un cubo? Porque pues, solamente los límites me los van a entregar. Un cubo que tenga unos límites que estén entre X, entre 0 y 1. Y, entre 1 y 2. Y Z, entre 2 y 3. Bien, entonces observen que una vez me entregan esa información, yo automáticamente puedo decir, aquí tengo el D y aquí tengo la forma geométrica. ¿Para qué me sirve esa forma geométrica? Para poder encontrar el volumen, es decir, los límites de la integral de volumen o los límites de las integrales de superficie. No sirven para nada más. Ahora, ¿qué inicialmente podríamos partir o de dónde podríamos partir? Pues hagamos el dibujo de lo que me están solicitando. Pues en realidad lo que a mí me están solicitando en esa divergencia, ¿cierto? Es encontrar cómo este flujo eléctrico o cualquier flujo intenta salirse de esa superficie, salirse de ese volumen. Entonces lo que hago es colocar un eje X, un eje Y y un eje Z. Y como es evidente que los límites están en coordenadas cartesianas, pues yo voy a utilizar el sistema coordenado cartesiano. Ojo con eso porque es importante. Empiezo a ubicar. Entonces me dice X entre 0 y 1. Entonces, X entre 0 y 1. Esto es un plano. Y entre 1 y 2. Entonces, ya empiezo a hacer la figura. Y entre 1 y 2. Esta es una reflexión de ese plano que yo estoy buscando, ¿cierto? Para poder trabajar con Y entre 1 y 2. ¿Listo? Donde aquí estaría X igual a 1, Y igual a 1, Y igual a 2. Y Z entre 2 y 3. Ah, entonces tengo que elevarme una posición, 2 posiciones y 3 posiciones. Lo que quiere decir que la superficie que yo estoy buscando es esta. Ese es el volumen y la superficie que yo estoy buscando. Voy a dejarlo otro en líneas suspensivas para que ustedes sepan que solamente fue para construcción. Bien, una vez tengo el volumen definido, ustedes saben que tengo 6 caras, ¿no? Entonces vamos a definir esas 6 caras. Si nosotros miramos las caras, pues vamos a llamarle a esta la frontal, lateral derecha, superior y las 6 correspondientes que quedarían en la parte de atrás. ¿Listo? Aproximadamente, ¿cierto? Ese sería un dibujo de lo que me dice que hay ahí. ¿Qué hay dentro de esa caja? Hay una explosión. ¿Listo? Y me está diciendo, de algún modo hay un vector de que está haciendo esto. Y que se comporta de esta manera. ¿Qué cantidad de carga logro encerrar por ese material? ¿Listo? Por ese material. Bien, sabiendo que las caras van a generar una cierta cantidad de carga que inicialmente podríamos llamarlo metálico. ¿Eso qué me permitirá a mí definir? Que si yo encuentro la carga que está en la parte exterior, ¿cierto? Es decir, el almacenamiento de la carga que hay en la parte exterior, automáticamente podría encontrar cuál fue la carga que originó el campo eléctrico, que eso sería supremamente interesante. ¿Listo? Hay 2 métodos. Entonces, el primer método, que lo llamaremos el integral de superficie, me dice, tome la integral de superficie y hágale el d.ds. Eso me llevaría a que tendría que hacer una integral doble, ¿cierto? De d punto sobre la cara frontal como vectores, más la integral de d punto, observan que ya le quité la superficie porque lo abrí sobre la cara posterior de ese posterior, más la integral doble de d punto ds superior, más la integral de d punto lateral izquierda sobre la lateral izquierda, más la integral de d punto ds inferior, ahí se me desordena un poco, ¿vale? Sobre la inferior, más la integral de d punto
ds lateral derecha. Y creo que es la que me falta. ¿Listo? Observen una cosa particular. Y es que evidentemente cuando yo me ubico aquí, pues ya tengo los límites de las integrales. ¿Por qué? Yo ya sé que aquí y vale 1. ¿Listo? En y vale 1, aquí 2. En z vale 2 y aquí vale 3. Y en x, en la cara de atrás, x vale 0 y aquí vale 1. Entonces ya tengo los límites, que ni siquiera tendría que hacer el dibujo. Mírenlos, aquí están. Solo tengo que encontrar cuál es la cara. Entonces, para ejemplos típicos, en la cara frontal, observen bien, voy a colocar unos límites para que ustedes lo observen. La cara frontal, que yo llamaría esta cara que está acá, pues tendría límites, ¿listo? De acuerdo a las variables que yo tenga para ese ds frontal. Entonces tengo que colocar cuál es la variación. Entonces yo ya sé que aquí varía x de 0 a 1. Perdón. Aquí variaría y de 1 a 2 y aquí variaría z de 2 a 3. Y entonces recuerdo 1 a 1 los que están sucediendo. Entonces hagamos el de la cara frontal, luego lo voy haciendo 1 a 1, ¿vale? Cara posterior y demás. Así que voy a tener que hacer nuevamente la figura para que no nos perdamos de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, aquí tengo la figura, ustedes ya saben cuáles son los límites. La voy a hacer única y exclusivamente así, donde este vale de x, este vale de y este vale de z. Bien, esta es la frontal, ya saben cuál es la frontal. Esta es la lateral derecha, esta es la superior. Bien. Entonces, la integral doble de d punto de s frontal será. Entonces, lo que hago es colocar el d completo. Entonces, el d completo es y cuadrado a su x más menos 3xyz. Entonces, aquí coloco y cuadrado a su x menos 3xyz a su y más 2 a sub z. Eso es d. Producto escalar ds frontal. Entonces, observen que el ds frontal es de y por dz. ¿Y en qué dirección iría? Entonces, como nosotros dijimos, ¿cierto? Que la estandarización es que siempre viene saliendo, pues la dirección es la que hace falta, ¿no? Entonces, para la cara frontal, si tengo en cuenta de y y de z, pues la dirección que es perpendicular hacia de y y de z es la dirección a su x. Ah, perfecto, a su x. Y es particularmente puntual que yo digo que el curso de campos electromagnéticos es un curso de cálculo vectorial, porque observen que ya tengo el producto punto. Entonces, ¿cuánto me da a sub x producto punto a sub x? 1. ¿Cuánto me da sub x producto punto a sub y? 0. ¿Cuánto me da sub x producto punto a sub z? 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos que están a 90 grados. Si eso es verdad, automáticamente yo puedo ir reduciendo las integrales y decir, o sea que para la frontal esto me da y cuadrado a sub x producto punto a sub x me da 1 de y de z. Y eso hace correspondencia a la superficie o la integral de superficie que va en la cara frontal. ¿Qué pasaría con la posterior? Entonces, con la cara posterior, que estaríamos hablando de la cara que aparece en la parte de atrás, la única diferencia, ¿cierto? Es que el de y de z va en dirección menos a su x. Así que para la posterior, ¿listo? Vamos a colocar que me dará la integral de y cuadrado menos a su x, perdón, menos 1 o menos y cuadrado en las caras que tienen que ver con dy de z, que ya está. Esto será para la posterior. Y ustedes dirán, pero aparentemente es la misma integral. Entonces, si yo la sumo, ¿cierto? Como me decía, automáticamente que sume la posterior con la frontal se van a anular. No, por una particularidad. La cara frontal está en x igual a 1 y la cara posterior está atrás en x igual a 0. Ya lo van a notar. Esto es decir, lo que les sugiero es que hagan las integrales y hasta el final miren cuáles se anulan y cuáles no. Vean, si hago esa misma repetición, ahora para la cara superior y la cara inferior, pues para la cara superior me va a quedar el mismo d que sería y cuadrado a sub x menos 3
XYZ en A sub Y más 2 en la dirección, si era más 2, pero no lo verifico, sí, más 2 en la dirección A sub Z, ¿listo? Y todo esto le van a hacer el producto escalar o producto punto con la cara superior, ¿cierto? Entonces, como yo estoy trabajando sobre la cara superior, observen que la cara superior va a estar compuesta por y por X, así que esto va a ser de Y de X o de X de Y, como ustedes lo quieran ordenar, en la dirección A sub Z para la superior. Entonces, ya sé por multiplicación de producto punto que esta me va a hacer y que esta me va a hacer porque son perpendiculares. Así que de manera automática esto se convertirá en la integral doble de 2 a sub Z, perdón, de 2, producto punto a sub Z me da 1, de X de Y, con los límites que tengamos específicos para X y Y. ¿Listo? Entonces coloquémosle los límites ya que lo había olvidado de pronto. Entonces para X y Y, ustedes recuerdan que automáticamente me dijeron X va entre 0 y 1 y Y va entre 1 y 2. Entonces X va entre 0 y 1 y Y va entre 1 y 2. Para el anterior, de Y de Z, entonces de Y de Z me dice Y va entre 1 y 2 y Z entre 2 y 3. Entonces, entre 1 y 2 y entre 2 y 3. Y ahí me va a dar un. Esto ambas con los mismos límites. Ya van a entender por qué no se anulan. A veces están de manera directa. Para la cara lateral izquierda, ¿cierto? Perdón, para la cara inferior, esta es la superior. Para la cara inferior, pues vamos a tener el mismo valor, pero con la integral doble negativa de 2 de X de Y, los mismos límites y ya está. Para la cara lateral derecha, vamos a tener la integral de Y cuadrado a X menos 3XYZ a Y más 2 a Z, producto escalar, la diferencial o el diferencial de la cara lateral derecha, que será de X de Z. ¿En qué dirección? En la que haga falta. De X de Z, y como es siempre saliendo del valor, entonces va a estar en la dirección A sub Y. Una vez tenemos eso claro, pues nos damos cuenta de manera automática que se cancelan las que no son producto punto. ¿Listo? Quedándome que la lateral derecha se convertirá en la integral doble de menos 3XYZ de X de Z. ¿Listo? Con los límites en X entre 0 y 1 y Z entre 2 y 3. Para la lateral izquierda vamos a tener algo similar. Esto, pero será ahora la integral positiva, evidentemente, de 3XYZ. Cambia el signo únicamente pues por el producto punto, no que es a sub X, perdón, a sub Y punto menos a sub Y por dx de Z. Y tenemos 6 integrales, 3 que se resuelven de la misma manera y 2 que no lo hacen tan de la misma manera. Observen las caras. ¿Listo? Es importante que ustedes tengan ubicadas las caras. Entonces vamos a resolver primero la de la frontal. Entonces, para la cara frontal nos va a dar qué es la integral de y cuadrado de y de z. Entonces, la integral de y cuadrado de y de z, independiente de sus límites, ¿cierto? En donde sabemos que lleva de 1 a 2 y z va de 2 a 3, tendríamos que esto me da y a la 3 sobre 3z con sus respectivos límites, ¿cierto? Esta va entre 1 y 2 y z va entre 2 y 3. Esto, recuerden que el azul son los límites, ¿no? No es que z esté elevado al cuadrado. Entonces me quedaría 2 al cuadrado, ¿cierto? 8 tercios menos 1 tercio multiplicado por 3 menos 2, que es 1. Cuando operan o hacen sus operaciones, esto me da 7 tercios. Cuando lo hacemos para la posterior, observen que me dio un número, no me dio una ecuación.
Cuando el resultado es un número, ustedes de manera automática dicen, ah, eso quiere decir que la integral de la posterior, que es la negativa, me va a dar lo mismo, pero con el número contrario. O sea, me da menos 7 tercios. Como yo tengo que sumar todos los valores, pues ustedes intuirán que esos dos se van a cancelar. Luego, probamos para las otras, para la superior y la posterior. Entonces, en función de la superior y la posterior van a tener la integral, ¿cierto? De la superior y la inferior, perdón, de 2 de, y, 2 de x de y. Entonces, 2 de x de y. De la misma manera, ¿cierto? X va entre 0 y 1, y entre 1 y 2, pues esto les va a dar 2xy. Y como es 1, bueno, a colocarlo de manera independiente. 2xy para que lo entendamos más claro. Todos estos van x entre 0 y 1 y y entre 1 y 2. ¿Eso qué quiere decir? Que 2 menos 1, 1, 1 menos 0, 1. Esto me da 2. Nuevamente, como me da un número, esta es para la superior, pues yo intuyo que la integral para la inferior, ¿cierto? La integral de menos 2 de x de y, pues me va a dar menos 2. Y se van a ir cancelando. Es decir, la cara superior y la cara inferior, la cara frontal y la cara posterior no están aportando carga al problema, ¿sí? Esto es una buena, digamos, una buena seña porque me facilita el problema. Sin embargo, para la tercera cara, que donde ustedes van a tener es una integral, ¿cierto? Que depende de las tres variables, mírenla. Va a depender de 3xyz. Vamos a hacer la positiva primero. 3xyz, ¿cierto? Y que van las direcciones de x de z cuando x varía entre 0 y 1 y z varía entre 2 y 3. Ustedes van a tener lo siguiente. Esto les va a dar, entonces, con respecto a x, pues x cuadrado sobre 2. Así que les va a dar 3. ¿Cuál no integra? Y. La que no integra es y, o sea, eso es constante. Y la otra me va a dar x cuadrado sobre 2, z cuadrado sobre 2. Y esto por términos de integración. Cuando sus límites van entre 0 y 1 y entre 2 y 3. Y observen que por más de que yo reemplace x y reemplace z, siempre la ecuación me va a dar en términos de y. Me da una ecuación. Así que esa integral se me convertiría en 1 al cuadrado, pues 1, 0 al cuadrado, 0. Entonces me da un medio, 3y multiplicado por un medio. Y todo esto multiplicado por 3 al cuadrado, ¿cierto? Que me va a dar 9 medios, menos 2 al cuadrado, 4 medios, me queda 5 medios. ¿Listo? Entonces, una vez tengo eso claro, y sé que eso me va a dar 5 medios por 9 medios, esto me da una ecuación. Entonces, 3 por 5, 15, ¿listo? Y cuartos. Para la cara superior, lo que quiere decir que para la cara inferior me va a dar menos 15 y, perdón, esto estaba en lateral derecha, estoy haciéndolo mal, solamente por el nombre, ¿no? Lateral izquierda, lateral derecha, menos 15 y cuartos. Cuando sumo, ¿cierto? Yo digo la integral cerrada de superficie de D punto ds, me tiene que dar la suma. Así que digo, ah, no, pues la suma es 7 tercios. Vamos a hacer sobre la cara frontal superior, frontal posterior, 7 tercios menos 7 tercios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque siempre me da un número, no hay una dependencia. Sobre las otras caras, más 2, menos 2, es decir, que en esas caras no está aportando carga, pero en las siguientes caras pasa una particularidad. ¿Listo? Me va a dar más 15 y cuartos menos 15 y cuartos. Y tengan cuidado acá, porque ese 15 y cuartos está evaluado en la cara lateral izquierda y este está en la lateral derecha. ¿Listo? Entonces vámonos a la figura. En la cara lateral derecha, ¿cuánto vale y? 2. En la cara lateral izquierda, ¿cuánto vale y? 1. Así que eso es lo que ustedes tienen que evaluar. Entonces dice, ah, bien, en la cara lateral izquierda, y vale 1.
Y en la cara lateral derecha, Y vale 2. Conclusión, este vale 15 cuartos y este vale 30 cuartos. Así que esto me va a dar menos 15 cuartos cuando ustedes operan, ¿cierto? Unidades, coulombs. ¿Entendido ese truco o ese truco no, ese análisis? Dependiendo de la cara en la que yo esté, tengo que evaluar la variable resultante. ¿Claro hasta ahí? ¿Listo? Entonces me voy por el otro paso. Ese es uno de los métodos, pero el objetivo es evaluar los dos métodos. Si el objetivo es evaluar los dos métodos, pues de manera automática yo voy a encontrar, ¿cierto? Pues que tengo que aplicar el método de la divergencia. ¿Cuál es el método de la divergencia? Entonces el método de la divergencia me dice, analice de manera detallada cómo Profe, disculpe una realizar la pregunta. divergencia. Sí, señor. Esto, pues no sé si estoy entendiendo bien, pero lo que pasa es que, digamos, la carga está más inclinada a un lado en Y que al otro. Es por eso que se genera esa No, diferencia. lo que pasa es que la distancia es más lejana en Y igual a 2 que en Y igual a 1. Ajá. ¿Listo? Entonces, como esto es un fenómeno físico real, ¿listo? Y depende de la forma geométrica, pues la forma geométrica va a impactar de manera directa el problema. Ya no es como antes, que no me interesaba en dónde está ubicada la carga. Aquí me interesa la forma, me interesa qué lo genera y cómo está ubicado Ok, profe. espacialmente. ¿Listo? Listo. Vale, entonces no hay el otro método, ¿no? El otro método de la divergencia lo que intenta es decir, venga, dejemos de depender un poco de la geometría y hagamos divergencia. Entonces me dice, bueno, perfecto. Entonces dice, la divergencia, ¿cierto? Me tiene que dar la densidad volumétrica de carga. Y una vez tenga la densidad volumétrica de carga, pues la integro en el volumen, que ya conozco los límites, ¿cierto? En X, en Y y en Z, y encuentro la carga. Inicialmente parece más sencillo, sí debería ser más sencillo, pero depende de la ecuación, ¿no? A veces se complica un poco por la ecuación. Entonces yo digo la divergencia, bien, entonces como la escritura de divergencia me dice, esto es la derivada de X con respecto a X más la derivada de lo que iba en Y con respecto a Y, más la derivada de lo que iba en Z con respecto a Z, y esto me va a dar la divergencia, que es la densidad volumétrica de carga. Es decir, ahí me va a decir cuántos coulombs por metros cúbicos tengo yo ordenadas en esa figura geométrica, o geométricamente, o sí, ordenada de manera uniforme. Si yo hago eso, tengo que aclarar qué es dx. Entonces, dx es todo lo que va en la dirección x. Recuerden, la magnitud de lo que va en la dirección x. Es decir, que esto sería la derivada de lo que va en la dirección x. ¿Qué es lo que va en la dirección x? Pues ustedes se van para el problema original y dicen d. Esto es lo que va en la dirección x. Esto es lo que va en la dirección y y esto es lo que va en la dirección z. Entonces, lo que va en la dirección x es y cuadrado. Ustedes dicen, bueno, esto es la derivada de y cuadrado con respecto a x. Más la derivada de lo que va en y, que es menos 3x yz con respecto a y. Más la derivada de lo que va en z, que es un número 2 con respecto a z. Cuando ustedes operan esto de manera individual, pues automáticamente se empiezan a dar cuenta que sucede el mismo o pasa lo mismo. Mire, esta derivada me da 0 y esta derivada me da 0. O sea que lo que decía que la cara frontal y la cara, eh, digamos, o las caras que no estaban aportando eran las frontal, posterior, superior e inferior. ¿Cómo lo sé? Por los valores que ustedes están encontrando en la anulación. Sin embargo, el resultado de lo que obtengo aquí es la derivada de este valor. Armando, ¿cuánto es esa derivada? Sería menos 3xz. Correcto. Menos 3xz porque pues la derivada de y con respecto a y es 1. Listo. Esto está en coulombs por metro cúbico. Es decir, que si yo quisiese saber cuál es la concentración de la carga o cómo está ordenada la carga al interior del objeto, podría decir que con solo encontrar la coordenada x y la coordenada z, podría en un punto dado decir, aquí hay una concentración de
4 coulombs por metro cúbico, aquí hay una de 3 por metro cúbico. Dependiendo de la ubicación geométrica, encuentra cómo se ordena la carga. ¿Y eso para qué sirve? Para hacerse una imagen geométrica o tridimensional de dónde se concentra la carga de manera puntual. Esto, es decir, en una forma geométrica yo puedo decir la carga se concentra mucho más cerca de los metales que cerca de los dieléctricos, de los aislantes. Entonces, esto me permite hacer esa figura. Y eso, pues, con miras a hacer una pues es maravilloso, ¿no? Una vez tenemos ese valor, pues lo que digo es, bueno, entonces ahora encuentre la carga, ¿qué es lo que le solicite? La carga es la integral triple, ¿cierto? De ρ sub b, que es menos 3xz. ¿Y cuál es el ρ sub b? Pues ustedes recuerdan que para coordenadas cartesianas, que es de manera sencilla, solamente la multiplicación de los lados de x, de y, de z, cuando x varía entre 0 y 1, y varía entre 1 y 2, que son los límites dados por el ejercicio, y z varía entre 2 y 3. Si hacen esa integral, pues muy sencillo, ¿no? Darse cuenta que esto me va a dar menos 3 x cuadrado sobre 2, y cuadrado sobre 2, es la integral con x, luego la integral con y la integral con respecto a z, como es una constante, z. Y colocan los límites. 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3. ¿Qué es importante? Que cuando les empieza a salir estos resultados, ustedes miran su valor o el valor que les dio por el otro lado, ¿cierto? Y ya empiezan a encontrar similitudes. ¿Ven? Reemplazan y se van a dar cuenta que esto les va a dar menos 3 multiplicado por 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, un medio. ¿Listo? En y cuadrado sobre 2. Entonces, 2 al cuadrado, ¿cierto? Que es 4, menos 1 al cuadrado, que es 1, 3. ¿Listo? Sobre 2. ¿Bien? 4, sí, sobre 2. Profe, Y 3 menos 2. Dígame. ¿por qué menos 3xy si Rho dio menos 3xz? Perdón, aquí cometí un error. Tiene razón. Menos 3xz, tiene toda la razón. Ese es un error mío. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es cambiar los resultados. Voy a reemplazar aquí. Reemplazo el resultado y lógicamente me va a reemplazar. Es un error visual. Bien, aquí sería entonces y z cuadrado sobre 2. Bien, ahora sí, esto con los límites específicos me va a dar menos 3 multiplicado, ¿cierto? Por 1 al cuadrado, que es 1, menos 0 al cuadrado, entonces por un medio, multiplicado por y, ¿cierto? Que en este caso sería, pues está valor entre 1 y 2, es decir, multiplicado por 1, y multiplicado por 2 al cuadrado, perdón, 3 al cuadrado, que sería 9, menos 5, perdón, menos 4, dividido entre 2, que me daría 5. ¿Listo? Lo que me querría decir, bien, que esto me da la multiplicación 9 menos 4, 5, por 1, me queda 3, un segundo aquí lo organizo mejor, 3 negativos, por un medio, por 1, por 9 menos 4, 5 medios, dando como resultado 5 por 3, 15 negativos entre 4. Unidades. Y ustedes comparan los dos resultados y se van a la parte izquierda y evidentemente se dan cuenta que los resultados son iguales. La cantidad de carga que yo puedo almacenar en esa superficie geométrica es de menos 15 cuartos de Coulomb. Y a esa distancia me dice que ese campo que tengo ahí, si fuese en la vida real, me está generando una carga. Miren la importancia de este concepto. La importancia de este concepto es que cualquier cosa en donde yo tenga un campo eléctrico me puedo entregar una carga y esa carga pues, posteriormente se va a convertir en una corriente y ustedes lo van a ver más adelante. Así que esta es una forma de enviar una señal por el aire en una forma no visible y que con solo impactar, en este caso, pues preferiblemente los metales,
pues automáticamente me va a dar una señal y un valor real. O sea, se convierte en un medio de comunicación inalámbrico. ¿Dudas